pensando un poquito más. Los invito a que lean las siguientes viñetas. Leo la primera. Dice, voy al ciber a bajar unos ringtones. Estos jóvenes de hoy parece que no hablan en castellano. Dice que va a Siberia a trabajar con los gringos. En la viñeta de al lado, uno de los chicos le dice al otro, che, ¿qué entendió tu abuelo cuando le dijiste que íbamos a navegar por la web? Y en la última, uno de los personajes le dice al otro, la comunicación lo es todo. Y el otro le pregunta, ¿qué? Ahora yo les pregunto a ustedes, en estas tres situaciones, ¿se da una comunicación completa? ¿Se da realmente lo que es una situación comunicativa? ¿Por qué? En las situaciones que leímos en la filmina anterior, la comunicación no fue exitosa. El circuito de la comunicación o lo que le quería transmitir uno de los personajes o el emisor, mejor dicho, a los receptores, no se entendió. El mensaje por alguna razón no se entendió. Ahora entonces vamos a ver que cuando nosotros iniciamos una comunicación o una situación comunicativa, además de los elementos que mencionamos recién, emisor, mensaje, receptor, código, canal, referente, también hay otros condicionantes que influyen para que ese proceso de comunicación se dé. Por ejemplo, uno de los condicionantes es el nivel de alfabetización que pueda tener la otra persona. Quizás si yo utilizo un vocabulario técnico y específico del ámbito de la salud, quizás la otra persona no entienda lo que yo le estoy queriendo transmitir. Los condicionantes psicológicos, es decir, depende del estado de ánimo que tenga el receptor a la hora de recibir el mensaje, también es como lo va a entender. Por ejemplo, si yo mando un mensaje de WhatsApp y pongo determinado emoji, la otra persona puede entenderlo o no, puede entender o no lo que yo le quise transmitir. En una de las filminas, en una de las imágenes de la filmina anterior, donde estaban los dos chicos frente a la computadora y uno le dice al otro que parece que el abuelo no había entendido que iban a navegar en la web. El abuelo, ¿qué es lo que entendió? Que se iban a ir a pescar, no que iban a navegar en la web, es decir, se iban a meter a internet, como ustedes dicen. En ese caso, la comunicación no fue exitosa en absoluto. El mensaje que le dieron al abuelo, el abuelo no lo entendió. ¿Y por qué no se entendió en este caso? En ese caso tiene que ver con lo que nosotros llamamos los lectos dentro de la comunicación. Y uno de los lectos es el cronolecto, es decir, la edad, ¿sí? La edad que tienen tanto el emisor como el receptor. En el caso de el abuelo con los dos chicos, el abuelo es una persona mucho mayor y la palabra navegar, él la relaciona con ir al mar o al río, no a navegar en la web como ustedes o yo la podemos entender. Otra cosa, otro de los lectos que son muy importantes para que el circuito de la comunicación sea exitoso es el dialecto. Por ejemplo, si nosotros viajamos a Chile, que la mayoría lo ha hecho, y vamos a una farmacia a comprar una medicación porque nos duele la panza, decimos nosotros, o nos duele el estómago, probablemente el farmacéutico o la farmacéutica de Chile nos diga le duele la guata. Ese término, ¿sí?, es un dialecto, es propio de los chilenos y no está mal. ¿Sí? Así como nosotros les decimos nos duele la panza, ellos dicen nos duele la guata. ¿Qué pasa? Que si yo no sé que ellos a la panza le dicen la guata, no voy a entender, ¿sí? O al contrario, el farmacéutico no va a entender que yo le diga que me duele la panza. Y otro de los lectos es
el sociolecto, que tiene que ver con lo que les decía recién. Si la persona que va a recibir el mensaje está escolarizada o no. Tiene que ver también con el nivel sociocultural que tenga la persona que va a recibir el mensaje. Entonces, para resumir, no solamente son necesarios e indispensables los elementos de la comunicación que mencionamos anteriormente, emisor, receptor, mensaje, código, canal, sino que también tenemos que tener en cuenta que a la hora de emitir una comunicación, yo tengo que tener en claro que la persona que va a recibir la comunicación, o que para que la persona que va a recibir la comunicación la entienda, tengo que tener en cuenta esos condicionantes, el cronolecto, el sociolecto, el dialecto, ¿sí? Y muchas veces también tener muy claro el código con el que yo voy a transmitir la comunicación. Porque si nosotros no tenemos en cuenta eso, lo más probable es que la comunicación fracase o que se entienda a medias, lo cual sería lo mismo, es decir, no se estaría produciendo una comunicación completa y correcta. Bueno, espero que con este Power hayan podido entender todo lo que es el circuito de la comunicación, sus elementos y todas las cosas que tenemos que tener en cuenta para que el proceso de comunicación sea realmente exitoso. Los invito ahora a realizar las actividades que van a tener a continuación en la plataforma. Les recuerdo que todas las actividades las tienen que copiar y hacer en la carpeta. Les mando un abrazo grande y que San Francisco los bendiga.